quiero compartir con usted cómo tener una vida espiritual saludable. Seguimos en la carta a los Hebreos, una carta llena de riquezas espirituales, una carta llena de enseñanzas poderosas. Y en la carta a los Hebreos, hoy quiero hablar un poco de la salud espiritual. Muchas veces las personas se preocupan por la salud física, y yo creo que está bien, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y tal vez si yo le pregunto en esta tarde, ¿qué debe hacer una persona para tener buena salud física? Usted me diría, bueno, la dieta, el descanso y el deporte o el ejercicio y no sé qué. Mi pregunta es, ¿sabes qué tienes que hacer? ¿O qué puedes hacer para tener buena salud espiritual? Hoy quiero hablarte de 3 elementos que pueden bendecir tu vida y tener una salud espiritual fuerte, buena y poder crecer en lo que Dios te ha llamado a hacer. La clave para la salud espiritual he titulado a este sermón. Se dice mucho que tu vida depende de la gente con la que te rodees y los libros que lees. De hecho, tus próximos 5 años van a estar marcados por las personas con las que te juntas y los libros que puedas leer. Ahora, en la carta a los Hebreos, el escritor, en el capítulo 13, en el verso 7 al verso 9, va a mencionar 3 cosas que son importantes para tu salud espiritual. Y leyendo en Hebreos capítulo 13, verso del 7 al 9, si tiene su Biblia, por favor, ábrala en Hebreos capítulo 13, verso del 7 al 9. Y el escritor, después de haber hablado de cómo administrar los bienes y de cómo usar tus bienes para la gloria de Dios, hemos hablado por 2 semanas del uso de tus bienes, de no ser avaricioso, de poder dar. Muchos me han escrito, otros me han llamado personalmente, me han dicho, pastor, Dios me ha hablado. Hoy vamos a entrar en la segunda parte de este texto bíblico, donde comienza diciendo en el verso 7, acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Y si usted puede tomar estos 3 versos y dividirlos, podemos ver que ahora el escritor está dando 3 herramientas, 3 cosas que pueden ayudar a cualquier creyente en su salud espiritual. La primera dice, acordaos de vuestros ¿qué? Pastores. Quiero decirte algo. Una de las cosas que Dios ha diseñado para la salud y el crecimiento espiritual es el liderazgo espiritual saludable. Todo creyente necesita estar bajo un liderazgo espiritual saludable. El liderazgo espiritual saludable es el primer ingrediente que este verso nos enseña acerca de mi salud espiritual. Yo le he titulado a esto influencia positiva del liderazgo espiritual. Si quieres tener una buena salud espiritual, necesitas tener una buena influencia positiva de tu liderazgo espiritual. Y cuando la palabra aquí dice pastores, quiero hablar un momento de esto. Está hablando del término del que apacienta o da pastos, aquel que cuida y vela por ti. Puede ser un pastor con un título como yo de pastor, que estudió para ser pastor, o puede ser alguien que pastorea tu vida como un líder o mentor espiritual. Entonces, pensemos un poco, ¿quiénes son los líderes espirituales que están influyendo tu vida?
Puede ser que el pastor de la iglesia esté influyendo tu vida, pero puede ser que tu discipulador esté influyendo tu vida. Uno de los pastores de la iglesia influye tu vida. Tu líder de escuela bíblica, de clase, de grupo pequeño, de grupo en casa, es el que pastorea tu vida. Quiero decirte algunas cosas. Muchas veces se nos ha enseñado que podemos ser cristianos fuera de la iglesia y sin liderazgo espiritual. Eso no existe. Como no hay pez fuera del agua, así tampoco hay cristianos sin iglesia y sin liderazgo espiritual. Usted puede decir, yo soy cristiano a mi manera, yo no necesito pastor, yo no necesito liderazgo espiritual. Tú no entiendes la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que Dios, en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, dice, Él mismo constituyó a unos profetas, apóstoles, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios, en su plan de establecer la iglesia como un lugar donde su pueblo es cuidado y nutrido, como una agencia para cumplir la gran comisión, también estableció liderazgo espiritual para este tipo de congregación. Ahora quiero hacerte una pregunta, pastor. ¿Cómo puedo caminar bajo la influencia de un buen liderazgo espiritual? Número 1. Primero, antes de seguir a alguien, asegúrate que esa persona ha sido puesta por Dios, ha sido ungida por Dios y ha sido nombrada por Dios para la labor del ministerio. ¿Saben una cosa? En el mundo donde estamos viviendo, hay muchas personas que se autodenominan pastores y apóstoles y cuánta cosa hay, con la intención de tener poder, autoridad y dominio sobre las personas. ¿Saben una cosa? La Biblia habla de eso desde el tiempo del apóstol Pablo. En los postreros tiempos se levantarán personas, maestros, conforme a su concupiscencia o su propio deseo, y enseñarán doctrinas de error. Ahora, lo primero que tengo que hacer, pastor, tengo que asegurarme de estar bajo el liderazgo de alguien que de verdad Dios ha llamado y establecido. Ahora, si sabes, ok, el maestro que tengo, el mentor que tengo, el líder que tengo, los pastores que tengo, mi pastor es una persona que Dios lo ha llamado, ahora entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hago entonces para tener un buen liderazgo espiritual? Bueno, quiero decirle una cosa. Una iglesia que cuide a sus líderes espirituales siempre será una iglesia saludable y poderosa. De hecho, las grandes iglesias se componen de hermanos que cuidan su liderazgo. Las iglesias que no tienen en cuenta el liderazgo espiritual, no estoy hablando solo del pastor, estoy hablando de todo el liderazgo espiritual. La iglesia que no cuida su liderazgo espiritual empieza a decaer. ¿Por qué? Porque no tenemos en cuenta los hombres y mujeres que Dios ha puesto entre nosotros. Ahora, ¿qué hago, pastor, para poder acordarme, como dice la palabra, de los pastores? Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Está hablando en pasado. El pastor es alguien que va a hablar la palabra de Dios. Considerad cuál fue su resultado, el resultado de su conducta. El pastor, siempre que habla la palabra de Dios, traerá un resultado en tu vida. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, yo recuerdo a mi pastor? ¿Cuántas cosas me dijo? ¿Cuántas me enseñó? ¿Cómo me ayudó a cambiar? ¿Sí o no? Yo estaba pensando mucho en mi pastor. El pastor que me guió, me enseñó, me instruyó en los caminos del Señor. ¿Cuánto yo estoy agradecido a Dios por él? Ahora dice, ¿y cuál haya sido el resultado? E imitad su fe. Imitad su fe. Si es un hombre de Dios, un líder de Dios, un mentor de Dios, acuérdate, recuerda su resultado e imita su fe. 3 cosas que la Biblia enseña que debemos hacer con nuestro liderazgo espiritual. La primera, tenlos presente en tus oraciones. Y antes de entrar en esto quiero decirle, Dios me ha bendecido a mí y a todos los que somos pastores aquí
con una iglesia que hace esto por sus pastores y sus líderes. Gracias, iglesia. El amor de ustedes hacia su liderazgo es notable, es palpable. Gracias a Dios por esta iglesia que hace estas cosas por su pastor. Yo soy privilegiado. Gracias. Yo quiero darle un aplauso a usted. Gracias. Gracias. Ahora, 3 cosas que la Biblia por lo menos nos enseña qué hacer con nuestros pastores y nuestros líderes según estos versos bíblicos. Número 1, tenlos presente en tus oraciones. ¿Sabes una cosa? Los pastores, los líderes espirituales son personas necesitadas de oración. Hay una lucha espiritual en la que ellos están. Ya sea que sea tu maestro de clase bíblica, el líder del grupo donde te reúnes, el pastor de tu ministerio, de jóvenes, de niños, de adultos. Todos los pastores tenemos luchas espirituales. ¿Saben lo que dijo el apóstol Pablo? En Efesios capítulo 6, versos 18 y 19, inmediatamente después de dar la armadura de Dios y explicarle a los creyentes la importancia, dijo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La primera cosa que una iglesia está llamada a hacer por sus líderes espirituales es tenerlos en sus oraciones. ¿Sabes una cosa? Tu líder espiritual puede fallar. Tú tienes 2 opciones: o le criticas o oras por él. La iglesia que ora por sus pastores siempre tendrá pastores. Segunda cosa que la Biblia nos enseña: ten presente sus enseñanzas. ¿Sabes una cosa? Esta iglesia es una bendición. A mí me bendice ver cómo ustedes toman notas. Muchas de esas notas hoy no van a decir mucho. Va a haber un momento, el día de la prueba, el día difícil, cuando esa libreta se vuelve a abrir y dice: aquí está la palabra de Dios. Ten presente las enseñanzas de tus líderes espirituales, ya sea en una clase, en un grupo, en una casa, en un salón, en una mesa, tomando un café. Ten presente sus enseñanzas espirituales. ¿Por qué? Porque en algún momento Dios le reveló a tus líderes lo que Él quiere que tú sepas para un momento de tu vida. Muchas veces me dice: pastor, hoy la predicación fue para mí. Y dice: no sabías que yo sabía que tú venías. Nunca un pastor prepara una predicación para una persona, porque el pastor no sabe quién viene y quién no viene. El pastor prepara su enseñanza, lo que Dios le está dando, porque Dios sí sabe quién viene y qué necesita. Entonces dice la palabra del Señor allí mismo en Hebreos, por el capítulo 13, un poquito más abajo, en el verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores como quien tienen que dar cuenta por sus almas. ¿A quién un líder espiritual tiene que darle cuentas? A Dios. ¿Por quién? Por ti. ¿Sabes esto? Una de las cosas que cuando yo me paro delante de ustedes y yo les veo llegar con deseos de aprender la palabra, una de las cosas que más temor de Dios me da a mí es pararme aquí sin prepararme, porque Dios le ha traído a usted porque Él quiere decirle algo. Y al menos que los líderes espirituales, maestros de grupo pequeño, mentor, tú te prepares para traerle al pueblo de Dios lo que el pueblo de Dios necesita de Dios, estamos haciendo mal nuestro trabajo y tendremos que dar cuentas a Dios por eso. Hay una alta responsabilidad. Entonces, ten presente lo que aprendes en el lugar donde Dios te ha puesto, con los líderes que Dios te ha puesto. Y por último, tenles también
quiero darte otra cosa que puedes hacer por tus pastores. Ten en mente oportunidades para bendecirles o para bendecirlos. Yo he sido privilegiado. Esta iglesia, hermanos individuales, no pierden oportunidad para bendecir mi vida. Bendecir mi vida no es solamente cuando me haces un regalo, a veces una palabra de aliento, a veces oración, a veces tantas cosas. Pero hazlo no solamente por mí, sino por cada líder espiritual que Dios ha puesto sobre ti. Ten presente oportunidades para bendecirles. Te voy a explicar algo. Los líderes espirituales también son seres humanos. Tienen luchas, tienen tentaciones, tienen hijos rebeldes, tienen escasez, tienen dudas, tienen falta de fe. Necesitamos una iglesia que los sienta parte del cuerpo de Cristo y no solamente espere recibir del liderazgo, sino piense cómo puedo dar y bendecir a mis líderes. Una vez un pastor me dijo: me siento muy extraño porque ahora que estoy enfermo, yo pasaba el tiempo orando por todos, nadie ora por mí. Pero no solamente pastores, estoy hablando del liderazgo espiritual que Dios ha dado. Cuando Dios te ponga en tu corazón hacer algo por uno de tus líderes espirituales, hazlo en obediencia, aunque parezca que Él no lo necesita. Dios sabe lo que ese líder necesita. Y el escritor dice: acordaos de ellos. Pastor, ¿cómo hago para acordarme? Bueno, la palabra del Señor dice ahí, para terminar con este punto, sé que le estoy compartiendo, dice así: oramos, hermanos, que reconozcáis, dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. A veces te dicen lo que tú no quieres oír, ¿verdad? Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y aún más, el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas en el capítulo 6, verso 6, dice así: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Qué es esto? Si tienes líderes que te comparten la palabra y te ha hecho bien, comparte otras cosas con ellos que también a ellos le puedan hacer bien. No estoy hablando solamente de dinero, estoy hablando de momentos. Estoy hablando de palabras que puedes compartir. Estoy hablando de que para tener líderes saludables necesitamos tener una relación saludable con los líderes. Entonces, la primera cosa en este punto que la palabra en el verso 7 nos enseña es esto: un liderazgo o una influencia positiva del liderazgo espiritual. Pregúntate ahora: ¿quiénes son mis líderes espirituales? Si no tienes un liderazgo espiritual y quieres tener una vida cristiana saludable, necesitas identificar, por lo menos cada creyente tiene que tener 3 cosas. Escúchame bien, esto no sale en las notas, pero anote esto. Todos tenemos necesidad de un Pablo, todos tenemos necesidad de un Bernabé y todos tenemos necesidad de un Timoteo. Pastor, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Bernabé y Timoteo? Pablo era ese apóstol fuerte, visionario, que enseñaba y a veces su enseñanza cortaba. Tienes que tener a alguien en tu vida espiritual que te diga las cosas como son, porque te ama tanto que te va a decir lo que te puede hacer daño. ¿Quién es ese para ti? Algunos están diciendo: eres tú, pastor, tú siempre nos das una pedrada. Ok, todos necesitamos un Bernabé. ¿Quién era Bernabé? Bernabé era aquel hombre que cuando Pablo no quiso a Juan Marco porque no estaba listo para el ministerio, Bernabé con paciencia fue y lo buscó. Y es ese mentor amoroso que te escucha, te comprende, te oye y hasta aún te mima.
Es ese paño de lágrimas con quien tú puedes ir y hablar de tus luchas. Que no se las vas a decir a Pablo, porque Pablo enseguida te va a reprender. Y todos necesitan tener un Timoteo. ¿Quién es Timoteo, pastor? Timoteo era aquel discípulo de Pablo que aprendió de él y lo tuvo como mentor por mucho tiempo. ¿Quién es aquella persona a la que tú estás invirtiendo tiempo para enseñar e instruir? La iglesia ha sido dotada por Dios para que haya una influencia positiva del liderazgo espiritual. Entonces, pastor, la primera cosa que tengo que tener para mi salud espiritual es poder tener una influencia positiva de un liderazgo espiritual saludable. Amén. Amén. ¿Quién es tu Pablo? ¿Quién es tu Bernabé? ¿Quién es tu Timoteo? Si no tienes, comienza hoy a orar. Escucha, a orar para que Dios te lo dé y te lo ponga. Ahora, lo que quiero decir es muy interesante. El extremo de esto es que muchas iglesias y muchas veces nosotros idolatrizamos a nuestros líderes. Y quiero decirte una cosa, una vida cristiana saludable y una iglesia cristiana saludable se caracteriza por amar a los líderes, pero por adorar a Jesucristo. No podemos confundirnos. Nuestros líderes son infalibles, no son infalibles. Ellos se van a equivocar. Ellos se pueden ir. Y aquí viene el segundo punto que quiero compartirles en esta tarde. Los líderes pueden ir y venir, pueden caer y pueden mantenerse en pie. Pero se ha descubierto que los verdaderos líderes espirituales guían a las personas a seguir a Cristo y no a ellos mismos. Los verdaderos líderes espirituales no son como cuadros donde la gente debe mirar para quedar asombrado con su talento y con su belleza. Los verdaderos líderes espirituales son como ventanas a través de la cual la gente puede ver a Cristo. Cuando tú miras por una ventana, la ventana no es el centro. De hecho, muchas veces ni te has dado cuenta de cómo es la ventana. Dios nos libre de ser líderes que hagamos que la gente nos mire a nosotros. Los verdaderos cristianos buscamos líderes que nos ayuden a ver a quién, a Cristo. Me gusta como dice la Biblia, y estos habían oído a Juan y seguido a Jesús. Los discípulos de Juan oyeron a Juan, pero siguieron a quién. Pablo dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de quién, de Cristo. Hoy tenemos en las iglesias a veces líderes que quieren ser adorados como Cristo, respetados como Cristo, venerados como Cristo. Y quiero decirte, las iglesias saludables aman a sus líderes, pero adoran. Y el segundo verso entonces nos entra en esto. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los que. Quiero decirles, la segunda característica o la segunda cosa que trae salud espiritual en tu vida es saber acerca de la inmutabilidad de la persona de Cristo. Anota esto. La influencia del liderazgo espiritual, pero la inmutabilidad de la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir inmutabilidad? Que Cristo no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y ¿por qué? ¿Qué significa eso, mi pastor? Lo que eso significa es que yo te puedo fallar, pero Cristo no te puede fallar. Que los líderes pueden cambiar, pero Cristo no cambia. Que la iglesia cambia de lugar, pero Dios sigue donde mismo. Que en Cristo no pasa de moda, porque nunca estuvo de moda, porque Él es el Dios de los siglos, que no cambia ni un... Dice la palabra del Señor en Santiago, que en Él no hay sombra de variación. Una de las cosas más tristes para mí como líder
fue escuchar en una de las iglesias de las que tuvimos que salir, trasladado a servir en otra iglesia. Una señora se acercó y me dice: pues pastor, si usted se va de la iglesia, yo creo que no vengo más. Esa ha sido una de las palabras más tristes que yo he escuchado en el ministerio. Porque en ese momento me di cuenta que jamás había ayudado a esa persona a mirar a Cristo y a seguir a Cristo. Quiero decirte esto: yo me puedo ir, los líderes se pueden ir, Cristo se mantiene donde está. Dios tenía un plan para Israel que comenzó con Moisés y terminó con Josué, pero el plan de Dios seguiría en pie. Y quiero decirte esto: a veces cuando tú estás siguiendo líderes, has dejado de seguir a Cristo. Cristo no cambia, Él es el mismo. Y más de eso quiero decirte. La palabra del Señor, como les decía en Santiago 1:17, si puede lea conmigo esto: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En medio de un mundo inestable, la confianza del creyente tiene que seguir en el Cristo inmutable. En Él no hay cambio, en Él no hay sombra de variación. Lo que era pecado antes sigue siendo pecado hoy. Lo que estaba bien antes sigue estando bien hoy. Lo que te pidió que hicieras al principio cuando le conociste es lo que te pide que sigas haciendo hoy. Él no cambia. Los que cambiamos somos ¿quiénes? Nosotros. Él sigue siendo encontrado por los que le buscan. Él sigue escuchando la oración de sus hijos. Él sigue bendiciendo a los que le honran. Él sigue siendo ayudador para aquellos que claman a Él. Él sigue sorprendiendo a aquellos que deciden caminar por fe. Él es el mismo, Él no ha cambiado. Si sientes que en tu vida las cosas han cambiado y te has dicho ya no es igual que antes, quiero darte una buena noticia: Él sigue siendo el mismo. El que has cambiado ha sido tú. Haz un alto en tu vida y pregúntate: ¿qué estoy haciendo yo que ya no siento lo mismo? Y regresa, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sigue obrando milagros, sigue abriendo puertas, sigue salvando, sigue sanando y sigue transformando. Cuando estás centrado en Cristo y recuerdas que Él es el mismo, te puedes cambiar de lugar, pero no cambias a Dios. ¿Sabes una cosa? Cuando yo vine a este país sin nada, había venido de una experiencia que Dios había provisto para mí y para mi familia en un pueblo de extrema pobreza. Y Dios proveyó tanto que pudimos edificar un templo, hacer una cantidad de cosas, abrir iglesias. Cuando yo llegué aquí, yo dije: el mismo Dios que me bendijo allá, me está esperando aquí. Y Él es el mismo. El lugar puede cambiar, Cristo no cambia. Las circunstancias pueden cambiar, ya tú no eres igual que antes, Él sigue siendo el mismo. ¿Puedes creer eso? Entonces, número 1, la influencia positiva del liderazgo espiritual, la necesitas. Número 2, necesitas saber que Cristo es inmutable. Él no ha cambiado. Él sigue teniendo poder para sanar, liberar, transformar, si solamente le buscas a Él. Y por último, dice así. ¿Qué viene ahora? Verso 9. Voy a leerlo otra vez. Dice el verso 9. No os dejéis llevar. ¿Por qué? Por doctrinas que diversas y extrañas. ¿Saben cuál es la otra cosa importante? La sana doctrina. Una iglesia saludable y un cristiano saludable necesitan no solamente tener buen liderazgo espiritual, sino tiene que darle importancia
a la sana doctrina. Importancia de la sana doctrina es algo que Dios quiere que nosotros tengamos. En el mundo moderno donde estamos viviendo, muchos han dicho la doctrina no interesa. Quiero decirte, ¿qué quiere decir la palabra doctrina? Doctrina quiere decir enseñanza. La enseñanza sí interesa. ¿Por qué? Porque tu vida se moldea por lo que tú pones en tu mente. El apóstol Pablo dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando tú entiendes bien a Dios, tú te transformas al plan de Dios y entiendes a Dios. Cuando tú no entiendes bien a Dios, porque la doctrina que estás recibiendo está errada, tu vida se transforma de la manera equivocada. Y cuando tu vida se transforma de la manera equivocada, porque has creído en un Dios equivocado, actuarás de la manera equivocada. Quiero decirles, la iglesia que no pone atención a la sana doctrina está preparando su camino a la ruina. Cuando la iglesia no tiene cuidado de la sana doctrina, va de camino a la ruina. Hay muchos movimientos hoy modernos que los oímos por la radio, por la televisión, ahora con las redes sociales. Hay cada cosa que uno se pregunta, ¿y eso de qué Biblia salió? Voy a empezar por lo que ustedes conocen. ¿Recuerdan aquellos cantos que ustedes cantaban? Me lo enseñaron en un lugar ahí a que fui hace poco. Hay un canto que decía, ¿cómo decía? La ofrenda para el Señor, si tú le das uno, Él te da dos. Y cantamos eso, ¿no? Yo no sé cómo es el canto. Ferna, ¿cómo es? A ver, Jessica, ¿cómo es? Si tú le darás uno. Ok, dice, la ofrenda del Señor. Si tú le das $1, el Señor te dará 2. Levante su mano si usted ha oído eso alguna vez. Levante su mano, sí. Y ahí va usted a cantar eso. Eso es una falsa doctrina. ¿Quién te dijo a ti que si tú le das $1, el Señor te tiene que dar 2? Entonces el próximo domingo el niño viene y dice, ¿y el peso 2? Nada más que tengo. Y a veces cantamos cosas, es un poco tonto, ¿no? A veces cantamos cosas que no son ni bíblicas. ¿Recuerdan aquel coro que decía, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo? ¿Verdad? ¿Dónde dice eso la Biblia, mis queridos hermanos? Cristo estuvo triste, lloró. Si Cristo, que era Cristo, lloró de tristeza, ¿cómo vamos a decir que alguien que tiene a Cristo no puede tener tristeza? Pero cantamos cosas que adoptamos sin tener temor a Dios y a la sana doctrina. Y después nos preguntamos, ¿por qué estamos tan perdidos? Yo siempre estoy arriba de los músicos y ese canto. ¿De dónde sacamos eso? Pero ahora se ha hecho popular a otras cosas. Y lo tengo que decir porque ustedes son mi iglesia, los amo. Y examinen la palabra. Ahora tenemos gente declarando. Declara. ¿Sabes una cosa? El apóstol Pablo era más espiritual y más poderoso en el espíritu que nosotros. Y cuando estaba enfermo, ¿sabe lo que hizo? Orar. No declarar. Pastor, pero dice la Biblia que el poder está en la boca. Pero eso es en Proverbio y no tiene nada que ver con que un hombre humano, pecador, pueda declarar algo y cambiar el plan soberano de Dios. Dios es soberano y hay cosas por las que tú vas a pasar y Él te va a permitir pasar y lágrimas que te van a correr por tu mejilla, que aunque tú declares y declares y declares, no vas a salir de ahí porque Él tiene un plan contigo ahí. ¿Entienden eso? Entonces no tiene sentido. Y a veces yo me pongo un poco molesto con eso, porque para mí la sana doctrina es importante. Pacta con Dios. Eso es una herejía, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos pactar con Dios. ¿Por qué, pastor? Por la sencilla razón que nosotros no estamos en la igualdad de condiciones de Dios. Él es el Dios de los cielos, del universo, todopoderoso, soberano, santo, santo, santo. Y nosotros somos pecadores, limitados en recursos, ni fieles podemos ser. ¿Cómo vamos a hacer un pacto con alguien tan grande como Él? Cuando Abraham y Dios hicieron un pacto,
Dios fue el que pasó entre los animales y Abraham no pasó. Porque Dios sabía que Abraham no podía cumplir su parte del pacto. Pacta con Dios para tu matrimonio. Una ofrenda de $1,000. ¿Tú crees que Dios arregla un matrimonio con $1,000? Nos da risa. Pero ¿sabes qué? Si no tenemos celo de la sana doctrina y no entendemos la palabra, podemos caer en cosas así. A veces oigo canciones cantándole al diablo. Te arrebato esto y te arrebato lo otro. Señor, quiero decirles algo. Tú no tienes que arrebatar lo que Cristo ya te dio. Los cristianos no están llamados ni a orarle al diablo, ni a cantarle al diablo. ¿Usted se ha visto alguna vez orándole al diablo? Ni diga nada. Y te reprendo y dame aquello y tú. Hermano, la Biblia en ningún lugar enseña eso. La Biblia enseña: cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. ¿A quién oramos los cristianos? Al Padre. Y puedo mencionar más y más y más cosas, pero lo que la palabra del Señor está diciendo es esto. La primera herramienta que tienes es la influencia positiva de un liderazgo espiritual saludable. Segundo, ¿qué? La inmutabilidad de Cristo. Y tercero, la importancia de ¿qué? De la sana doctrina. Pastor, ¿y ahora cómo yo sé si esto es sana doctrina o no es sana doctrina? Tienes que pasar tiempo en la palabra. Quiero decirte algo. Leyendo la palabra del Señor en Hechos 17 del 10 al 11, encontramos un grupo de judíos que estaban en Berea. Hay una clase de nuestra iglesia que se llama Berea. Se reúnen los domingos a las 12 del día, a las 11 de la mañana en español, todos los domingos. Pero dice que esta clase, mire, este grupo de judíos hicieron esto. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? Pues recibieron la palabra con toda, ¿qué? Solicitud. ¿Y qué hicieron? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? ¡Hey! Dios te ha llamado a escudriñar lo que te dicen en la escritura, a ver si de verdad es así. Una de las cosas que me encanta es predicar la Biblia versículo por versículo, porque cuando predicamos la Biblia versículo por versículo, estamos siguiendo lo que ella dice y no tratando de decir lo que nosotros queremos. Por ejemplo, cuando Pablo habla a los tesalonicenses, primero a los tesalonicenses, capítulo 5, versos 20 y 21, hablándole de las profecías, mire lo que le dice: no menospreciéis las profecías. ¿Pero qué dice? Examinar lo que todo y retener qué. ¿Saben? No todo lo que la gente dice es bueno. Y no podemos tragarlo todo. Pablo dice: examinen lo que les dicen y retengan ¿qué? ¿Cómo lo examino? A la luz de la palabra. ¿Saben lo que dice Deuteronomio? Si un profeta hablara en el nombre de Jehová y la profecía no se cumpliere, el tal profeta no es de Jehová, Jehová no ha hablado por él, el tal sea apedreado. ¿Saben eso? Hoy se ha levantado mucha gente profetizando cosas que no se cumplen, ni se han cumplido. ¿Deberíamos apedrearlos? No. Tengamos gracia y misericordia, pero no caigamos en creer cuanta cosa oímos de personas que no son bíblicas. La iglesia saludable y los cristianos saludables también deben prestar atención a la sana doctrina. ¿Es importante, pastor? Sí. El apóstol Pablo escribe tres cartas a dos pastores. Si tiene conmigo su Biblia, el 1 Timoteo, mire esto.
Miren cuánta importancia le da Pablo a la sana doctrina. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, lo dejó en una iglesia para corregir las deficiencias. ¿Y saben cuáles eran las deficiencias? Errores de doctrina. ¿Dónde lo dice, pastor? ¿Está conmigo en 1 Timoteo? Tome su Biblia. Esto no va a salir acá. Esto usted va a ir conmigo y vamos a leer 2 cartas en lo que queda de la tarde. No, vamos a ir a vuelo de pájaro, rápido. Está conmigo. Abra su Biblia en Timoteo. Primera carta a Timoteo. Timoteo 1:3. Márquelo ahí. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A Pablo le interesaba que nos enseñara diferente doctrina. Seguimos, pero miren un momento. Timoteo 1, 1 Timoteo capítulo 1, verso 10 dice: para los fornicarios, para los sodomistas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponen a ¿qué? Hay gente que se va a oponer a la sana doctrina, y Pablo le está diciendo: hay juicio de Dios para ellos. Pase su Biblia, por favor. Vamos conmigo ahora al capítulo 4 de 1 Timoteo. Vuelve Pablo a decirle lo mismo 9 veces. En 2 cartas Pablo le dice: es importante la doctrina. Dice en el verso 1: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Esto es que se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué? ¿Creen ustedes que estamos en los postreros tiempos? Sí. Pablo le está diciendo a Timoteo: cuida. Mire otra vez en el capítulo 4, pero en el verso 18. Pablo le dice a Timoteo, verso 16: ten cuidado de ti mismo y de ¿qué? Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ¿qué? ¿Saben? Pablo le dice al joven pastor: cuídate a ti, cuida tu doctrina, porque la doctrina que tú prediques te ayudará a ti y ayudará a los que la oigan. Pastor, ¿es importante la sana doctrina en la iglesia? ¿Sí o no? Si quiere, voltee su página. Y ya en el capítulo 6, otra vez, en el verso 3, Pablo le vuelve a insistir a Timoteo y le dice: si alguno enseña otra cosa y no es conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está ¿qué? Envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen ¿qué? Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, entremetidos y privados de la verdad, que toman, escuchen esto, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué hay que hacer? Apártate de ellos. Pablo es fuerte con la doctrina. Dice: hay gente que va a usar la palabra para hacer ganancia, para hacer dinero, para manipular. Y todo comienza con la doctrina. Y si miran la carta, la segunda que le hace, como si no fuera poco, le escribe otra carta. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 13, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo. En el capítulo 2, en el verso 15, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usa bien esta palabra. En el capítulo 4, verso 10, pero tú has seguido mi doctrina. En el capítulo 4, verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. Y si quiere leer lo que le escribió a Tito en el capítulo 1, verso 9, retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. En el capítulo 2, verso 1 de la carta a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y como si fuera poco, el último libro de la Biblia le presta atención a la sana doctrina. ¿Cuál libro, pastor? Apocalipsis, ese que a usted le da miedo leer, que no lo entiende, que lo mismo sale una espada de la boca de un animal que 3 cabezas o 4. Pero los primeros capítulos están escritos a iglesias.
Y en los capítulos que están escritos iglesia, hay 2 iglesias que el Señor les dice que tienen problemas de doctrina y que si no se arrepienten, el Señor hará algo con ellos. ¿Cuáles son? Apocalipsis capítulo 2, en la iglesia de Pérgamo, en el verso 13 dice: yo conozco tus obras, donde moras, que estás en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, la fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Es una iglesia que había hecho algo bueno, pero miren el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosa, pastor? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Tolerancia a doctrinas falsas, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Verso 15, tienes también a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas. La próxima iglesia, el mensaje a Tiatiras, Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Es importante la doctrina, sí o no? ¿Es importante la doctrina, sí o no? Es importante tomar la palabra y aprender lo que ella dice sin más maquillaje, sí o no. ¿Quieres tener una vida saludable? La vida saludable del creyente se compone de las personas con las que se rodea y los libros que lee. Rodéate del liderazgo espiritual saludable que ponga palabra viva en tu vida. No ama a tus líderes, pero adora a ¿quién? A Cristo, porque Él no cambia. Sigue confiando en el Cristo, porque Él no ha cambiado. Tus circunstancias cambian, tu Cristo no. Tu realidad ha cambiado afuera, pero adentro sigue Cristo. Has movido de país, de ciudad, Cristo sigue siendo fiel. Y por último, presta atención y da importancia a la sana doctrina. Así se crece de manera saludable.